buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves 31 de marzo, último día de marzo, 31. Mañana ya comienza el mes de abril, el mes de la primavera, le dicen. Ay, cuántas canciones de abril, ¿eh? Ya aquel se puso romántico de una vez. Hay que decir que en el día de hoy hay muchas informaciones en el ámbito nacional e internacional. Buenas noticias, malas noticias, pero todas las vamos a comentar junto con ustedes. Y especialmente tener que ofrecer a ustedes el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que en el día de hoy nos dice que va a haber por lo menos un descanso en las lluvias. En esta llamada cuaresma hembra, que yo le decía a don Freddy Sandoval, no solamente es hembra, yo creo que está embarazada también la cuaresma, porque eso es lluvia y lluvia durante todo este periodo. Hay que decir que la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy está estableciendo, de acuerdo con este reporte de la ONAMET, que hay un sistema anticiclónico que va a evitar precisamente esta gran cantidad de lluvias que ha venido ocurriendo durante toda esta semana. Esta semana ha estado lloviendo desde el fin de semana pasado, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta hoy, que se ha detenido. Hay una reducción de esas precipitaciones. Hay, sin embargo, algunos chubascos aislados por efecto del viento del este-noreste, dice la ONAMET, y hay una débil vaguada también que está incidiendo en ese sentido. Hay que decir que la ONAMET está modificando los niveles de alertas meteorológicas debido a esta disminución significativa de las precipitaciones sobre las regiones del país. Además, dice la ONAMET que hay un frente frío que se aleja de nuestra área de pronóstico, y también hay la presencia de un anticiclón sobre el Atlántico. Principalmente en la tarde y en primeras horas de la noche van a haber algunos chubascos dispersos que podrían presentarse sobre algunas localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera central, por efecto indirecto de una débil vaguada y el viento del este-noreste, que se mantiene arrastrando algunos campos nubosos hasta diferentes localidades de la geografía nacional. Mientras que sobre el resto del país predominará un cielo con nubes dispersas, siendo medio nublado en ocasiones con escasas precipitaciones. Debido a la mejoría gradual que muestran los modelos de predicción y los análisis realizados, dice en la ONAMET que el Centro de Pronóstico Nacional de ese organismo ha modificado la tabla de los diferentes niveles de alertas meteorológicas, descontinúa 6 provincias y deja 10 en esta alerta meteorológica, y dentro de las 10 que menciona la ONAMET que están en alerta meteorológica está Samaná, Puerto Plata, Duarte, San Francisco de Macorís, La Vega, Atomayor, Espaillat en Moca, María Trinidad Sánchez, Nagua, Santiago, Sánchez Ramírez en Cotuí, y ahí están las 10 provincias que están en alerta. Este viernes, dice la ONAMET que pronostica la presencia de un sistema de alta presión sobre el Atlántico que va a continuar limitando la ocurrencia de aguaceros y el incremento ocasional de nubosidad. Sin embargo, con chubascos dispersos y posibles ráfagas de viento, se podrían producir en diferentes poblados de las regiones sureste, suroeste y la cordillera central después del mediodía de mañana, viernes. Para el resto del país, nubes dispersas con muchas horas de sol.
playa para mañana viernes, el que quiera ir. Y sábado, también, para este fin de semana, no se prevén tampoco cambios significativos en las condiciones meteorológicas del país. Por lo tanto, este fin de semana, el contenido de humedad en la masa de aire que cubre el país seguirá limitado. O sea, usted tiene un viaje este fin de semana para el interior del país, para las playas, vaya, que va a estar chévere night, decía mi madre. Recomendamos marítimas vigentes, detalles completos están en la página de la Oficina Nacional de Meteorología, onamet.gov.do. Los que quieran ahí entonces entrar a esta página van a ver cuál es el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología que está vigente actualmente. Ese es el reporte del tiempo del día de hoy, de este fin de semana. Ayer, don Freddy Sandoval y yo trajimos un tema sobre una resolución o un proyecto de resolución que emite el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, a consideración del público, dice él, a consideración del público. Pero resulta que esa resolución falla en muchos aspectos. Nosotros decíamos ayer que muchos de esos supuestos agregados que para cumplir con la Organización Internacional del Trabajo ya están allí. Y decíamos en el día de ayer que si una doméstica es despedida, se le pagan sus prestaciones laborales, se le paga su preaviso. Lo único que no está establecido en muchos contratos verbales, porque la mayoría de los contratos con las domésticas son verbales, en eso hay domésticas que se pasan la semana entera durmiendo, o sea, con dormidas, y se van los fines de semana. Pero hay otras que vienen a trabajar en la mañana y se van en horas de la tarde. Caso nuestro, por ejemplo. La nuestra va en la mañana y se va en la tarde. Para uno es más cómodo que la doméstica esté en la casa todo el tiempo, durmiendo. Porque así usted se levanta y no tiene usted mismo que poner el café. Pero bueno, algo tiene usted que hacer en la casa. Pero bien, ¿qué dice ahora entonces la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y el ex secretario de Trabajo, ex vicepresidente de la República, experto en asuntos laborales, quien trabajó en la elaboración del Código de Trabajo, Rafael Albuquerque, coinciden en afirmar que esto no es necesario? Primero, porque una resolución del Ministerio de Trabajo no puede derogar una ley, no puede derogar el Código de Trabajo. Y, oiga bien, en el año 2013, el Congreso Nacional ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, que es el alegato de Luis Miguel de Camps, el ministro de Trabajo. Yo se los decía en el día de ayer, yo les decía, no es necesario porque aquí se cumple con eso, con lo que se está pidiendo. Lo único que yo veo que hay una cacofonía que no se hace regularmente es en el contrato escrito entre el propietario de la casa y la doméstica. Ahora, dice FINJUS lo mismo que nosotros decíamos ayer. Hay compañías especializadas de domésticas que usted
quiere una niñera, llama a la compañía y le manda una niñera. Usted no le paga a la niñera, le paga a la compañía. Usted quiere una persona que le hace la casa, le mandan una señora que le limpie la casa. No es usted que le paga, es la compañía. Eso es una agencia que sirve para servir domésticas en su casa. También hay cocineras y hay otro tipo de servicios. Esas compañías le pagan seguridad social, preaviso y todo eso. En el caso que nos ocupa, dice el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que esa resolución del Ministerio de Trabajo establece ese acuerdo escrito, pero se olvida, dice Servio Tulio Castaño Guzmán, que hay un asunto que se llama uso, lo voy a buscar para no cometer un desliz, el imperio de los acuerdos verbales, usos y costumbres en lo que corresponde al trabajo doméstico. Señores, yo no he visto en ninguna parte, hasta el momento, todos los acuerdos que hay para trabajar en la casa se hacen con la ama de casa, la dueña de la casa y la doméstica. En su defecto, el propietario de la casa cuando no hay una mujer, regularmente. Y esa establece, mire, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer esto y usted va a ganar tanto por hacer esto. Ah, pues mire, yo exijo también que usted me dé el pasaje. Se le da el pasaje. Óigame, y no hay nada escrito, ¿eh? Y yo no he visto la primera queja de una doméstica que haya dicho, no me pagaron porque eso está establecido, como dice el vicepresidente ejecutivo de Finjus, por el imperio de los acuerdos verbales. Me gusta eso. El imperio de los acuerdos verbales, usos y costumbres en lo que corresponde al trabajo doméstico. Pero también dice Finjus que esta resolución del Ministerio de Trabajo no contempla la regulación de las condiciones diferenciadas de modalidades contractuales propias del trabajo doméstico. Además, la dormida, lo que decíamos aquí, la dormida, el tiempo parcial, itinerante, entre otras. Decía don Freddy Sandoval ayer que muchas de esas domésticas no van a querer que se apruebe esa resolución. Pero ya dijimos, no puede ser el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo no puede derogar una ley, es el Congreso Nacional. Pero más aún, Rafael Albuquerque, que, vuelvo a repetir, es el autor del Código de Trabajo, junto con Milton Ray Guevara y Lupo Hernández Rueda, ese código del año 1992, trabajado por esos tres turpenes, que son los que saben más aquí de asuntos laborales en este país. Además de otros, por favor, no vamos a desmedrar tampoco a los juristas laborales del país. Entre ellos hay un gran amigo nuestro que trabajó precisamente con Rafael Albuquerque en alguna época y con el doctor Milton Ray Guevara, con ambos. O sea, él también es un gran gurú en asuntos laborales. Dice Rafael Albuquerque lo que decía don Freddy ayer. Muchas familias no van a poder hacer este tipo de cosas y contratos con las domésticas, porque entonces sucede que para hacer ese contrato y para establecer el mínimo, las 8 horas y todo eso, o sea, hay familias que no van a poder. Porque decía, por ejemplo, una señora, una mujer madre soltera que gana 30,000 pesos. Oiga bien, tiene que pagar agua, luz, teléfono.
Vamos a suponer que los muchachos estén en la escuela pública, que no estén en colegio, pero tiene que estar, óigame, desayuno, comida y cena. Y entonces esa doméstica tengan que pagarle un sueldo mínimo de 11,000 y tantos pesos. ¿De dónde se lo va a pagar? ¿Cómo se lo va a pagar? Cuando tiene ella misma que sobrevivir. Entonces, en definitiva, esa resolución, yo no sé de dónde fue que salió eso, pero para mí es un invento y un guiri y una laraca para contrarrestar precisamente la situación que hay en el CES, Consejo Económico y Social, que se está discutiendo la eliminación de la cesantía. Eso es tan simple, señores. Eso en truco de cámara, le dicen aquí, en dominicano. A mí nadie me allanta con eso. Nadie. Eso es un globo de ensayo, a ver qué salía por ahí. Pero no le salió al ministro de Trabajo esa modalidad. El presidente Luis Abinader está siempre activo. Hoy participó de una cumbre iberoamericana de educación en la que participaban varios países, mujeres y hombres, en el ámbito de la educación superior. Por eso el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, estaba encabezando junto con el presidente Luis Abinader esta actividad. Y en esta actividad el presidente Luis Abinader dice que aboga por el aumento considerable del número de jóvenes y adultos que tengan las competencias necesarias, técnicas y profesionales para acceder al empleo, trabajo digno y el emprendimiento. Mucha retórica en sentido general, muchas cosas que se dicen, pero realmente esto para mí no pasa de ser pura retórica. Hoy el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, aprobó sin la participación del PLD, la Fuerza del Pueblo y de Alianza País, el proyecto de Marras que tiene que ver con la tasa cero a los artículos de primera necesidad. Ayer, el mismo Congreso que hoy conoció ese proyecto, no pudo pasarlo porque la oposición, valga la redundancia, se opuso. Hoy, los oficialistas, los diputados oficialistas, reunieron el quórum, y aprobaron la pieza legislativa. ¿Qué ocurrió entonces? Los PLDistas, los de la Fuerza del Pueblo y de Alianza País salieron del hemiciclo en protesta. Y decía Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, que eso, si se aprueba, como se aprobó en el día de hoy, en una segunda lectura, pudiera ir al Tribunal Constitucional, porque está violando precisamente los preceptos de la Constitución de la República cuando se imponen de esa manera. Además de que esa ley viola aspectos de la Constitución de la República. Dice que sería una pena que eso tuviera que ir a un tribunal constitucional luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Yo no sé ustedes, pero eso de la tasa cero, de los artículos de la canasta básica que propuso el presidente Luis Abinader que se iba a llevar al Congreso Nacional y que finalmente fue enviado por la vicepresidente Raquel Peña porque estaba de viaje el presidente Luis Abinader, me da la impresión de que esto no es más que también un tente ahí, porque ya la Asociación de Industria de la República Dominicana, el sector agroempresarial
y varios sectores de la vida nacional se han pronunciado diciendo que no están de acuerdo con esa resolución, pieza legislativa o ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque medraría la producción nacional. Entonces yo me pregunto, si la Asociación de Industria de la República Dominicana, si los agroempresarios están en desacuerdo con ese proyecto de ley, ¿por qué insistir en aprobarlo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República? ¿Alguien se está beneficiando de eso? Vamos a la pausa. Entre los años 1996-2000, el entonces presidente Leonel Fernández comenzó un proyecto interesantísimo para reformular el sistema de transporte urbano en la República Dominicana. Y se instaló la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, que se creó un sistema de transporte urbano que utilizaba un corredor especial para los autobuses. Ese corredor incluso habían vías que eran de una dirección y el corredor de autobuses iba en otra, pero en su corredor de autobuses. Paradas establecidas. Y para que se cumpliera con esa situación, se creó la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET. ¿Para qué? Para regular esa situación. ¿Cómo se establecieron los primeros corredores? Lo primero era a la sazón director de AMET, el ingeniero Harley Herman. Y el jefe de operaciones de AMET era nada más y nada menos que Pedro de Jesús Candelier. Y yo recuerdo cómo ahora, no vayan a decir que yo soy viejo, que pasa que yo empecé muy joven el periodismo. Resulta que cuando íbamos, por ejemplo, en la 27 de febrero, en la John F. Kennedy, donde iban a cruzar esos autobuses de la OMSA, la mayoría de las aceras estaban ocupadas por los famosos autoadornos. Tenían todas las aceras ocupadas. Autoadornos, otro tipo de comercio que habían en todo, venta de gomas, venta de qué sé yo qué, todos ocupando las aceras. Se les obligó a esas empresas, a esos comercios, respetar la acera y todos llevar, ¿para qué? Para que el ciudadano no tenga que salir a la calle para cruzar y así poder colocar el corredor de los autobuses. Pero además se comenzó a enseñar a los usuarios del transporte a respetar las líneas
de paso peatonal tipo cebra. Aquí la mayoría de los transportistas y de los conductores se comían literalmente esas rayas. Hay una raya que es la que establece el paro del vehículo y posteriormente viene el paso tipo cebra. La mayoría de la gente se pasaba de esa línea y la Autoridad Metropolitana de Transporte comenzó a enseñar a los conductores a respetar esas señales de tránsito, ese paso peatonal. Comenzó a operar la OMSA con esas regulaciones de AMET, se comenzaron a respetar los agentes de tránsito que no se respetaban porque en la policía había una cogioca de todo el tamaño en el departamento de tránsito. Y no voy a entrar en esos detalles, pero eso era lo que pasaba. Y AMET reguló el tránsito, se hizo un plan para ello. Concomitantemente con eso, en aquella ocasión se creó lo que se llama hoy la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, que construyó la primera línea del metro y construyó el túnel, primer túnel que construyó Leonel de la 27 de febrero, que fue el primero que se construyó del año 1998. Recuerdo que había pasado el ciclón George y se seguía trabajando y comenzaron a llamarse a esas maquinarias excavadoras comezolas. Se termina el túnel y se comienza a construir el metro de Santo Domingo, la primera línea del metro de Santo Domingo. Todo eso, un plan de reordenamiento de transporte urbano con el metro que se iniciaba, o sea, la intención inicial era comenzar desde Los Alcarrizos y terminar en San Luis. Un proyecto demasiado ambicioso. El proyecto tuvo que cortarse y comenzar en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y terminar en la avenida Winston Churchill. O sea, muy poco. Lo que se establecía era, hasta la avenida Dios mío, que esa calle ahí en Padre Castellanos. Hasta ahí llegó la primera línea del metro, desde el kilómetro 9 hasta la Padre Castellanos, que es Antigua 17. ¿Qué sucede? Que las paradas del metro tenían como también en el mismo proyecto de reordenamiento del transporte algo que se denomina las rutas alimentadoras del transporte. ¿Cuál era la intención? La intención era que, como existe en otros países, usted compra una tarjeta para el autobús y le sirve para montarse en el autobús y en el tren con la misma tarjeta y el mismo pasaje que usted pagó en el metro lo puede utilizar en la ruta alimentadora del metro. Hasta ahí llegó ese proyecto. Porque Juan Ubiere y Fenatrano y Ramón Pérez Figuereo en la CNTU le comenzaron a hacer huelgas y paros de transporte a Leonel Fernández y a ese gobierno a tal punto que tuvo que ceder y se eliminó ese corredor de autobuses de la OMSA y los autobuses de la OMSA tuvieron que manejarse como se manejan las voladoras, igualito. Lo único que se pudo mantener fueron las paradas de autobuses.
pero eso venía con una regulación, con una situación que si hoy, hace 20 y tantos años de eso, se hubiese permitido organizar el transporte, hoy no tuviéramos ese caos que tenemos. El presidente Luis Abinader tiene como proyecto en cada una de las rutas donde funcionan los carros de concho y las famosas voladoras, establecer un sistema de transporte privado con apoyo del gobierno, un fideicomiso que van pagando los propios autobuses con el pago del transporte. Es verdad que aumenta de 15 a 35 pesos, pero son autobuses cómodos, con aire acondicionado y con paradas establecidas. Y tienen el sistema de que electrónico que usted puede pagar electrónicamente. ¿Qué sucede? Que se estableció la Núñez de Cáceres, ahí hubo algunos, ahí funcionaba el sindicato de transporte, que no son sindicatos, son consorcios de transporte, ya lo ponen como su nombre, consorcios de transporte, la CNTU. Un remolón, pusieron los mismos choferes que trabajaban ahí, los que no alcanzaban la edad los pensionaron, y ahí está funcionando en la Núñez de Cáceres perfectamente los autobuses. Lo mismo ocurrió en la avenida Winston Churchill. Ahora, ese mismo corredor se quiso establecer, o se está establecido ya, desde el día de ayer, en la avenida Charles de Gaulle. Oh, los mismos miembros de Fenatrano, aquellos que yo le estoy contando, que finalmente se adueñaron de la 27 de febrero, Fenatrano, comenzaron a lanzarle piedras a los autobuses nuevos. Dicen que apresaron unos cuantos, que sé yo, quiso decir que no eran ellos, que finalmente hoy tuvieron que llegar a un acuerdo con el gobierno y Fenatrano y Juan Uvieres y permitir que los carros de concha y voladores funcionen ahí hasta que no se introduzcan dentro del nuevo sistema de los autobuses. Y además le prometieron a Uvieres que le van a dar el corredor de la 27 de febrero. Le estoy hablando del mismo personaje que hace 20 y tantos años impidió que aquí se reorganizara el transporte en aquella ocasión. Está haciendo lo mismo hoy. Está haciendo lo mismo hoy. Pero ellos lo definió Radamés Gómez Pepín en el periódico El Nacional como los dueños del país. ¿Por qué? Porque cuando no se le otorga nada, o algo, perdón, ellos hacen huelgas porque tienen la facultad de tener atados, agarrado el sistema de transporte. Señores, aquí, para usted tener una ruta en la 27 de febrero, tiene que hablar con Fenatrano. Y usted tener una ruta en la 27 de febrero, usted tiene que pagar una cantidad de dinero para poder operar en esa avenida. Y si usted no lo paga, usted no funciona, usted no puede operar. Son estos sindicatos los que dan permiso o no, no el Intran, no, son esos sindicatos los que dan el permiso para operar, fichas que ofrecen ellos. Son los dueños de la ruta. Y se supone que las rutas tienen que ser monopolio del Estado.
el Estado que tiene que regular eso. El Intran, que antes era la oficina de transporte terrestre, la OTT. Ahora es el Intran. Pero le voy a decir algo más. Aquí hay una ley que es la 6317, aprobada en el año 2017, impulsada por el diputado Tobías Crespo. Pero aquí hay una ley aprobada en el año 1999 que establece que a los choferes de carros públicos y a choferes de las guaguas pueden andar sin cinturón de seguridad y como ellos les dé la gana, porque la ley se lo permite. Al margen de la ley, antes era la ley 274, la ley de tránsito, ahora la 6317. Y en la ley 6317 no deroga esa ley del año 1999. Por lo tanto, los choferes de carros públicos, los choferes de la voladora, pueden andar como les venga en gana y no son factibles ningún tipo de multa. Ahora un ciudadano común, un profesional, en sus vehículos, sí violan la ley. Los choferes de carros públicos, los choferes de carros de concho y los choferes de la voladora no pagan nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque una ley en el Congreso Nacional así lo establece. ¿Qué les parece? Violando todos los estamentos, porque viola la Constitución de la República. Ninguna ley, dice la Constitución, puede ser para un sector en particular. Sin embargo, aquí hay una ley que protege a esos pobres padres de familia. Vámonos a la pausa comercial. Están llegando buenas noticias. ¿Cómo decir? No buenas noticias. Algo positivo con relación a la guerra ruso-ucraniana. Bajó un 5.3%. El barril del petróleo abrió con $110. Ayer había cerrado en alza en $107.82. Y es bueno. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no veo esta noticia aquí, en este periódico. Sucede que, hacia aquí lo veo, Vladimir Putin dice que todos los combustibles, el gas que está vendiendo a Europa, tienen que pagárselo en rublos, que es la moneda de Rusia, ni en euros ni en dólares, para robustecer los bancos rusos. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Europa, de los países que se suplen precisamente del combustible de Putin? Que se va a incrementar y se van a incentivar y seguir incentivando los métodos para conseguir la energía renovable y que los métodos de calefacción, los métodos del combustible sean mediante la utilización de energías renovables. Estoy hablando de energía eólica, energía hídrica, energía solar. O sea, eso te dice en cierto punto que hay algo positivo para el mundo y es la disminución del uso de los combustibles fósiles. Abaratar el uso de esos combustibles. Por Dios, yo quisiera tener energía solar en mi casa, pero eso es más caro.
la instalación de esos paneles solares, que eso no lo puede hacer todo el mundo. Ah, que la energía solar, que la energía solar, que la energía solar, pero la energía solar cuesta un dineral, esos paneles solares. Para usted poder establecer en su casa, usted tiene que gastar 1, 2, 3 millones de pesos. Es verdad que en el tiempo eso le va a generar una plusvalía y se paga solo. Pero mire, hay que estar embolsillado bien para usted poder hacer esa inversión. Entonces yo creo que es bueno que eso comience a abaratarse, el uso de la energía renovable. Y comencemos a dejar de utilizar los combustibles fósiles. En el viaje que tuve ahora en febrero en Madrid, yo me maravillé cuando vi que la mayoría de los taxis ahí son eléctricos o híbridos. O sea, utilizan gasolina y son eléctricos, las dos. Con una autonomía de unos buenos kilómetros. Entonces, cuando ya la energía le falla, pues ya tiene combustible. Y viceversa. Entonces, y son vehículos que son muy comunes aquí en la República Dominicana, como son los Toyota, los Honda, que ya tienen ese sistema híbrido en España. Y eso debe ocurrir en la mayoría de los países europeos. O sea, creo que es hora de que nosotros también tengamos que pensar en eso. Aquí hay unos vehículos que utilizan el sistema de transporte eléctrico, pero son unos vehículos que solamente el nombre te dice a ti que son caros. Tesla. ¿Quién tiene capacidad para comprar vehículos eléctricos aquí? El pudiente. Yo digo que eso debe abaratarse a tal punto de que la gente pueda utilizarlas. Hay unas motonetas que están utilizándose regularmente, eléctricas. Eso yo lo he visto aquí. Ojalá que eso se multiplique y tengamos el sistema eléctrico como forma de transporte en la República Dominicana lo más pronto posible. En cuanto a lo que tiene que ver con esta guerra ruso-ucraniana, la verdad que yo no le veo ni pies ni cabeza y no veo ni el final, como al principio de la semana creíamos que se iba a solucionar este problema bélico. Pero hoy yo veía las mismas imágenes que están ocurriendo en esa parte del mundo, en Ucrania, de que los bombardeos no cesan. Ojalá y quiera Dios que esto pueda paralizarse. Aquí hemos perdido alrededor de 60,000 turistas ucranianos y rusos. Dice el ministro de Turismo que recuperamos algunos 17,000 norteamericanos, otro importante número de canadienses que vinieron por el aeropuerto de Punta Cana y por el aeropuerto, por el AILA. Pero yo creo que eso no basta. Creo que es necesario la paz. Señores, mañana es un programa especial. Recuerde que es viernes, nosotros nos vemos el lunes, si Dios quiere.